Ok, muchachos, continuamos. La forma como se agrupa esa tabla periódica se da de la siguiente manera. En los grupos que van del 1A al 7A vamos a tener a los elementos representativos. En el grupo 8A vamos a encontrar a los gases nobles. En los grupos que van del 1B y 3B hasta el 8B tenemos a los metales de transición. A los elementos del grupo 2B no se le conoce como elemento representativo ni metal de transición, que son los elementos zinc, cadmio y mercurio. Los lantánidos y los actínidos son los que se ubican en la parte inferior de la tabla periódica. A continuación se les muestra una imagen de lo que sería la tabla periódica. Ok, en la tabla periódica mostrada podemos observar cómo se agrupan esos elementos. Acá tenemos los elementos representativos que sabemos que van del grupo 1A al 7A. En el grupo 8A tenemos a los gases nobles. Podemos observar ambos sistemas de numeración para columnas, que son las verticales, y que son los grupos, ¿verdad? Y para filas, que son los periodos, que son los horizontales. Vemos que para el caso de los grupos, pues se enumera tanto en números arábigos como en números romanos, perdón. Los grupos, como acabo de mencionar, se subdividen en grupo A, que sería estos dos que tenemos acá y estos que están de este lado, y grupo B, que son los que están por acá en el centro. Aparte de los elementos representativos y los gases nobles, tenemos los metales de transición que se ubican por acá. Del grupo 2B es donde se hacía la salvedad que no son ni representativos ni transición. Y los llamados actínidos son los que se ubican en la parte inferior de la tabla periódica. Entonces, les recuerdo que los períodos son las horizontales. Estas se corresponden con los llamados niveles de energía que existen en el átomo, que ya hace un momento nombrábamos que los estableció el científico Niels Bohr. Entonces vamos a tener, de acuerdo a esto, 7 periodos en la tabla periódica que se enumeran con números arábigos, y para cada periodo entonces nos ubicamos en el átomo. Vamos a tener entonces que van en orden ascendente los diferentes subniveles de energía. N igual 1, N igual 2, N igual 3, N igual 4, N igual 5, N igual 6 y N igual 7. Igualmente para los grupos, que son las verticales que acabamos de ver, que se pueden numerar tanto en forma arábiga como en números romanos, acompañados de la letra mayúscula que identifica el grupo al cual pertenece, tenemos los dos sistemas de numeración, que serían números arábigos del 1 al 18 y números romanos, que sería del 1 al 8 para cada grupo. En el caso del grupo B se encuentra lo que se llama una triada, que corresponde a los grupos 8, 9 y 10. El 8B corresponde con 3 columnas de la tabla periódica. Acá tenemos todo lo que acabamos de mencionar de una forma resumida. Les sugiero que lo revisen con cuidado, tomen sus apuntes, ¿verdad? Entonces repetimos: elementos representativos, grupos 1 y 2, los
que 1 y 2 y los grupos del 3 al 7A en número romano o 1 y 2 en arábigo y del 13 al 17 en número arábigo. Los gases nobles que corresponden al grupo 8A o grupo 18, los metales de transición que están ubicados por acá y los lantánidos y actínidos que son los que se ubican aquí en la parte inferior de la tabla periódica. Las periodos o filas, les recuerdo que se enumeran en sentido horizontal y que van en orden ascendente desde el 1 al 7. El átomo de hidrógeno se le ubica acá, es el primer elemento de la tabla periódica. Acá tenemos otra resumen para que hagan sus anotaciones. Acá podemos identificar cómo se ubican de acuerdo a sus características a los elementos en la tabla periódica. Se les agrupa en lo que es el grupo 1A y 2A, se ubican los llamados metales, a excepción del hidrógeno, que no es un metal, sino que bueno, está ubicado en ese grupo A por ser el único elemento que tiene un solo protón en su núcleo y un solo electrón girando alrededor de ese núcleo. Tenemos en la parte derecha a los no metales, recordándoles que por acá tenemos también a los gases nobles. En la parte central, que corresponde al grupo B, tenemos a los elementos de transición, llamados también metales de transición, y a los elementos de transición interna, que son los llamados lantánidos y actínidos. En la siguiente tabla, entonces, repetimos para que tomen sus anotaciones. Ahora vamos a identificar también que dentro de los metales tenemos entonces, recordándoles que el hidrógeno es una excepción, no es un metal, está ubicado acá por su distribución electrónica. En el grupo de los elementos representativos 1A y 2A tenemos entonces, dentro de esos metales hay otra clasificación, metales alcalinos que corresponden al grupo 1A o grupo 1 y los metales alcalino-térreos que corresponden a los del grupo 2A o grupo número 2. Dentro de los metales, los elementos representativos de los grupos 3A al 7A o de los grupos del 13 al 17, tenemos a los llamados halógenos en el grupo 7A o grupo 17, recordándoles que por acá se ubican los llamados no metales, también se ubican algunos elementos que se les identifica como elementos que no son ni metal ni no metal, ubicados en esta zona de la tabla que son los llamados metaloides. En el grupo 8A tenemos a los gases nobles, grupo 8A o grupo 18. Acá en la parte central, repito, tenemos a los metales de transición y los lantánidos y actínidos, que son los elementos de transición interna que se ubican en la parte inferior de la tabla periódica. Tenemos por acá otra muestra de lo que sería la tabla periódica, que les repito, se sugiere que ustedes ubiquen. Aquí, bueno, podemos identificar que cada elemento tiene una posición específica, son agrupados de acuerdo a sus características, sus propiedades. La tabla está subdividida, entonces vean acá los diferentes colores para identificar a qué tipo de grupo, a qué tipo de clasificación corresponde cada elemento. ¿Okay? También se les indica entonces acá en esta tabla, se les puede dar información sobre el estado físico en el que se encuentra, sólido, líquido o gas. Pueden observar que cada elemento tiene un símbolo químico, que cada elemento tiene una casilla específica que, les repito, corresponde al número atómico. Es decir, para el caso del elemento boro,
La casilla es el número 5. Ese 5 corresponde al número atómico del elemento boro. Es decir, que el boro, de acuerdo a ese número atómico, podemos identificar que corresponde a o presenta entonces 5 protones en el núcleo de su átomo. Dentro de los gases nobles, entonces podemos identificar que está el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Debajo de cada símbolo químico, que es la forma abreviada de representar, tenemos los nombres para cada elemento. Entre los grupos de elementos que se encuentran en la tabla, entonces hay otro resumen acá. Tenemos los metales alcalinos, los alcalinoterrios, los halógenos, los gases nobles, los lantánidos y los actínidos. También se les conoce como tierras raras. Son muchas las formas de representarlos. Se les sugiere que con cuidado, con detalle, ustedes revisen cada una de estas imágenes. Cada tabla periódica, como les acabo de decir, posee una reseña de la información presente para cada elemento. Se les recuerda que los elementos están ordenados de acuerdo al orden creciente de su número atómico. Entonces el número atómico lo vamos a ubicar en la esquina superior izquierda de la casilla del elemento. El elemento va a estar identificado por su símbolo químico. Por ejemplo, para el caso del oxígeno, el símbolo químico es una O mayúscula. Debajo vamos a ubicar el nombre y en la esquina superior derecha generalmente se les muestra lo que es la masa atómica. En otras tablas, bueno, también se dan otros parámetros como la electronegatividad, los estados de oxidación. Muchas veces se les muestra lo que es la configuración electrónica, aspectos que nosotros vamos a estudiar más adelante. Por ejemplo, dados los siguientes números atómicos, usando la tabla periódica, indicar el grupo, periodo, nombre de los siguientes elementos. Y además identificar como metal alcalino, alcalinoterrio, metal de transición, no metal, halógeno o gas noble. Para el elemento Z igual 9, entonces ustedes pueden ubicar en la tabla que el elemento de Z igual 9 es el elemento de símbolo químico F mayúscula, que corresponde al flúor. Ese elemento de Z igual 9, entonces está ubicado en el grupo 7A de la tabla periódica. Grupo se lee de forma vertical o grupo 17, como ustedes prefieran nombrarlo. En cuanto al periodo, el flúor, que es lo que leemos de forma horizontal, se encuentra en el periodo número 2. El nombre del elemento es flúor, como ya lo hemos mencionado, y corresponde a un halógeno. Para el elemento Z igual 20, que es el caso del calcio, el calcio se ubica en el grupo 2A o 2 de la tabla periódica, lo leemos de manera vertical, y en el periodo 4. Su símbolo químico es C mayúscula A minúscula y corresponde al elemento calcio. Al estar ubicado en el grupo 2A, entonces es un metal alcalinoterrio. Para el caso del elemento con Z igual 3, número atómico igual 3, entonces lo ubicamos en la casilla 3. Corresponde o se ubica en el grupo 1A o 1 de la tabla periódica, periodo 2. Su nombre es litio, símbolo químico L mayúscula y minúscula, y al estar ubicado en el grupo 1A o 1, entonces se le identifica como un metal alcalino. Y así tenemos estos últimos ejemplos que se les recomienda. Entonces ustedes estudien a detalle, tomen sus anotaciones y cualquier pregunta que tengan o duda, no demoren en escribir. Aprovechen también nuestras asesorías que vamos a tener, Dios mediante, de manera presencial. Ubiquen la tabla periódica y bueno, quedo a la orden para cualquier comentario. Puede ser a través de mi correo electrónico o a través del WhatsApp.